Ya está. Bien, muy bien, jóvenes. Entonces, el tema que estamos observando en pantalla es justamente la continuación de los temas que hemos trabajado ya anteriormente. De hecho, los elementos de la comunicación no es solamente aquellos que ya conocemos como emisor, receptor, mensaje, canal, es decir, todos los elementos que conforman en el proceso, se utiliza en el proceso de la comunicación. Más bien, en esta ocasión vamos a ver cuáles son aquellos elementos que intervienen en este proceso de la comunicación, sin dejar de lado, es decir, no vamos a desplazar las funciones de los elementos de la comunicación. Ojo, los elementos de la comunicación ahí están y siempre estarán y son como quien dice intocables, ¿ya? Vamos a decirlo así. Entonces, en este caso vamos a tocar lo siguiente. Vamos a observar cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Repito, no vamos a tocar los elementos, están ahí, eso no hay duda. Solamente vamos a ver qué otros aspectos, qué otras situaciones intervienen en la comunicación. Eso es lo que vamos a tocar, ¿sí? Vamos a ver por lo menos desde 4 puntos de vista muy distintos. Primero, aquí vamos a tocar, como aquí te señalo, en primera instancia, dentro del proceso comunicativo intervienen diferentes números de participantes. Entonces, desde el punto de la cantidad de número de participantes, vamos a ver cómo es el proceso de la comunicación, ¿sí? Observándose distintos tipos de comunicación que se dan como emisor y receptor. Por ejemplo, en las clases pasadas hemos estado hablando sobre los tipos de comunicación. La comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal, pública, masiva, ¿verdad? Entonces, ahora estamos observando desde el punto de vista, qué cantidad de participantes van a intervenir en este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, en el intrapersonal. En el intrapersonal, obviamente, es una comunicación con uno mismo, ¿ya? Con uno mismo. Ahorita les explicamos el ejemplo. El interpersonal puede ser entre dos personas, interpersonal. El grupal, un grupo pequeño puede ser entre 3 o más personas, ¿no? Y el público, una persona o un grupo ante un público. Y la masiva, una persona o un grupo hacia un número indeterminado de personas, ¿de acuerdo? Entonces, te doy ejemplos para que tú puedas diferenciar del uno del otro. Sabemos muy bien que la comunicación intrapersonal, intrapersonal es con uno mismo o consigo mismo. Y se preguntarán, ¿y cómo sería esa comunicación? ¿En qué momento se da? ¿En qué circunstancias se da? De hecho, cuando nosotros podemos de repente estar pensando en voz alta, puede ocurrir eso, ¿no? Mientras que la interpersonal es un poquito más, se puede definir más rápido. Por ejemplo, cuando yo estoy conversando por un teléfono celular con otra persona o puedo hacerlo directamente con alguien, ¿no? En persona, conversando. El grupal, vamos a decirlo así, por ejemplo, la clase que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Es un grupo pequeño, pero es un grupo de personas porque hay más de 3. Somos como cerca de 10 personas. Así que este grupo, o mejor dicho, este tipo de comunicación, este proceso, aquí intervienen pues como 10 personas. Desde ese entonces ya se denomina grupal. La pública, vamos a decir que es una comunicación que mi conversación puede verlo cualquier persona. ¿Sí? Es una persona o un grupo ante un público. Yo puedo dar un mensaje en la cual pueden escuchar todos ustedes sin ningún límite, sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, la masiva. Este tipo de comunicación normalmente se da utilizando los medios de comunicación, radio, televisión, periódico, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la comunicación masiva.
Lo que yo quiero que puedan captar de esta parte es particularmente el número de participantes que existe en cada tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, el número de participantes. Eso es en esencia de esta parte. Pero, ¿cuál es la diferencia con lo otro? Aquí tenemos otro aspecto. Diferentes medios como recurso para transmitir y recepcionar el o los mensajes. Observa bien. Aquí hablábamos sobre los participantes, número de participantes, ¿ya? Número de participantes. En el siguiente estamos hablando sobre qué? En el siguiente estamos hablando sobre los recursos para transmitir o recepcionar los mensajes. Dos aspectos distintos, ¿eh? En el otro es número de participantes y aquí recursos. Es decir, ¿cuáles son los recursos que nosotros utilizamos para comunicarnos o para recibir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el intrapersonal, interpersonal, en el grupal, en la pública, en la masiva. Por ejemplo, en el interpersonal, entre dos personas, ¿cuál sería el recurso que utilizarían estas dos personas? Uno, podrían utilizar el lenguaje oral o verbal, ¿sí? Ese es uno de los recursos principales que utilizamos. Otro, pueden utilizar un recurso como es los aparatos electrónicos. Puede ser el teléfono celular, puede ser en este caso el aparato, la laptop, la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los recursos que estamos utilizando para transmitir o recepcionar el mensaje. La grupal. La grupal entre un grupo pequeño, 3 o más personas. En este caso, ¿qué tipo de recursos estamos utilizando nosotros? Repito, por ejemplo, seguimos aquí utilizando, en este caso, en el ejemplo de nuestro curso, de nuestra sesión de ahora mismo, pues los recursos serían el internet, sería el aparato electrónico, puede ser el celular, puede ser la laptop, la computadora, ¿no? Puede ser el tiempo. Entonces, todos los recursos que nosotros estamos utilizando para transmitir o recepcionar el mensaje. En la pública, por ejemplo, una persona o un grupo ante un público. ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de comunicación, o mejor dicho, qué tipo de recursos utilizamos en la pública? Por ejemplo, vamos a decir esto. Digamos que la compañera, un nombre voy a buscar por acá, Julie. Vamos a decir que Julie va a abrir una bodega, ¿ya? Una bodeguita, una bodega comercial. Así que ella requiere hacer publicidad de su bodega. Entonces, ¿qué hace ella? Ella lo que va a hacer es invitar a su público para que puedan asistir a su bodeguita y ofrecer todo lo que ella va a expender. Entonces, ¿qué va a hacer? De repente va a preparar volantes o afiches, o de repente se va a ir a la emisora o a la radio, a la prensa para poder hacer su publicidad, ¿sí? Es una propuesta que ella va a hacer, una comunicación de una persona hacia un público, ¿verdad? La masiva, de hecho, su recurso también podría ser eso, ¿no? Algún afiche, algún comunicado, alguna publicidad, ¿sí? Eso va a ser el recurso, aparte de la radioemisora o el televisor, otros medios de comunicación. Entonces, ¿qué recurso se va a utilizar? ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo la diferencia del primero con el segundo, totalmente distintos. En el primero era la cantidad de personas que intervenían en la comunicación. En este caso estamos observando pues los recursos que utiliza este individuo para poder comunicarse o transmitir o recepcionar los mensajes. Tenemos otra, que son diferentes formas en la manera de transmitir el mensaje. Vamos a soslayar formas en este caso. Mira, ya vamos conociendo 3 distintos tipos
de comunicación, número de participantes, recursos para transmitir el mensaje y formas o maneras. También voy a marcar esto. Maneras de transmitir el mensaje. Formas o maneras de transmitir el mensaje. Primero, vamos a observar por el contenido. Por el contenido vamos a ver que la comunicación tiene una idea, tema o asunto y el destino al que se envía. Tema, idea, tema y el destino al que se envía. ¿Ya? Así que vamos a tener dos tipos aquí mismo. Por el contenido, pública y privada. Una comunicación pública y una comunicación privada. Ambos van a tener ciertos aspectos que van a ser muy importantes o lo mismo. La pública tiene un tema o asunto. El privado también tiene un tema o asunto. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ¿en qué se diferencia la pública con la privada? Fácil. La pública es un tipo de comunicación que se hace del conocimiento de muchas personas o de todos. Mientras que la privada es una conversación, un contenido. El contenido o el mensaje va a ser restringido, privado, como su nombre lo dice, restringido al conocimiento de uno o varios individuos relacionados con el mismo, ¿ya? Una conversación privada. Por ejemplo, tomaba aquí, voy a nuevamente tocar el ejemplo de Julie, por decirlo así, ella va a abrir su bodega, así que va a preparar una invitación, una publicidad, un afiche, volantes, para poder invitar a la cantidad mayor posible de personas para que vayan a conocer su bodega, ¿sí? Así que el tema va a ser eso, su tema y asunto, su propósito, que conozcan su bodega y que pueda obtener mayor cantidad de clientela, ¿verdad? Entonces va a ser público su mensaje, mientras que en privado, por decirlo así, dos parejas, o mejor dicho, una pareja de esposos tienen un problema, una discusión privada, personal. Así que ellos mantienen o quieren mantener su problema personal, íntimo, solo ellos. Ni siquiera quieren que se enteren los hijos. Así que tratan de manejar, tratan de solucionarlo, conversarlo, analizarlo, solo ellos. Y ellos no desean que se entere nadie. Nadie, no desean que se enteren ni siquiera los hijos, ¿no? Entonces, no desean que sean partícipes más personas, excepto solo ellos. De repente, a lo mucho pueden saber el papá de la esposa o los padres del esposo y más nadie, ¿no? Hablando de restringido o privado. Entonces, mira, ambos casos tienen, de hecho, tienen un mensaje de por medio, tienen un caso de por medio, un tema de por medio, un asunto de por medio, ¿verdad? Así que en eso no hay duda. Entonces, esa es la forma de o la manera de transmitir un mensaje, pero por el contenido, dependiendo del contenido. Tenemos otro, por el tratamiento. Por el tratamiento, ¿cómo sería? Estamos observando aquí, dice, por el tratamiento es modo de decir o nombrar las cosas del lenguaje usando en la comunicación. Modo de decir o nombrar las cosas del lenguaje. Así que con esto me está dando a entender que las personas utilizamos un mismo lenguaje. Por ejemplo, en Perú utilizamos el lenguaje castellano, pero la diferencia es que cada persona tiene su modo muy particular de nombrar las cosas, de llamar las cosas o de mencionarlas. A eso se refiere cuando te dice por el tratamiento o modo de decir o nombrar las cosas, ¿sí? Es decir, dentro de este grupo, dentro del tratamiento, vamos a observar 4 subdivisiones. Vamos a llamarlo el lenguaje de nivel culto, el lenguaje de nivel estándar, el lenguaje de nivel coloquial y el lenguaje de nivel popular. ¿De acuerdo? Los que más se utilizan. Digo más se utilizan porque no vamos a colocar aquí el vulgar.
¿sí? Porque estaríamos seguiríamos como les digo, incentivando a las personas que ya como legalmente aparecen en los textos, así que lo utilizamos. Vamos a tratar de evitar utilizar el lenguaje vulgar, ¿sí? Pero sí el culto estándar, coloquial y popular. Así que, ¿quiénes son las personas que se ubican en el nivel más alto, el cual es el culto? Son todas aquellas personas que utilizan un lenguaje académico, especializado y técnico, ¿sí? Términos totalmente selectos. Son a esas personas que utilizan y a ellos se les llama que pertenecen al nivel culto o utilizan el lenguaje de nivel culto. ¿Y a quienes se les dice que utilizan el lenguaje estándar? Son aquellas personas que tienen un lenguaje que se habla y entiende la mayoría de las personas de una sociedad, ¿sí? Es decir, a las personas que utilizan un lenguaje estándar normalmente lo utilizan cuando estamos en un mismo distrito, en una misma localidad, que te caracterice como comunidad o como pueblo, como distrito, como quieras llamarlo, ¿ya? Que te caracterice del uno del otro, ¿sí? Un lenguaje que se habla y entiende la mayoría de las personas de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo así, en Sicuani, normalmente añaden la sílaba P a cualquier expresión, digamos, o a la mayoría de las expresiones. Pero al fin y al cabo se entiende, la sociedad se entienden a lo que se están refiriendo. Así que a ello le vamos a llamar un nivel de lenguaje estándar, ¿sí? Es estándar. ¿Entienden? Sí, entienden. Ahora, nivel coloquial. Es otro tipo de lenguaje más personalizado o familiar entre personas cuya relación es cercana. En lo coloquial, de repente vamos a utilizar ciertas jergas que son suaves, que son aceptables, como por ejemplo, no sé cómo se llamen entre amigos. He escuchado decirse como por ejemplo, hey, hola, Waiki, él es mi pata, mi brother, mi causa, ¿no? Entonces son términos familiares entre amigos, entre familiares, entre personas allegadas, ¿no? Entonces, es un lenguaje personalizado familiar, lo coloquial. Y lo popular es un lenguaje común, propio de todos los hablantes de un grupo específico, ¿ya? Entonces, en esto estamos viendo la diferencia de cada uno de ellos y de repente nos podemos preguntar en cuál de ellos nosotros nos ubicamos, ¿no? ¿En cuál de ellos utilizamos? De repente todas. De repente utilizamos todas, dependiendo a las circunstancias o a la ocasión, ¿verdad? ¿Algo que quieran añadir al respecto? ¿Alguien que quiera participar, añadir algo, algún dato específico o alguna pregunta tal vez? Bueno, tal parece que no tienen ninguna pregunta. Ahorita van a hacer unos ejercicios de todo lo que estoy explicando, ¿sí? Luego tenemos esta, diferentes contextos dependiendo el lugar, la situación social y el ambiente psicológico en el que se produce la comunicación. Así que aquí yo voy a tomar en cuenta que el contexto, el lugar, la situación social, el ambiente psicológico, ¿ya? En el que se produce la comunicación. Esta parte vamos a tener que resaltar un poquito más que el resto. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿pero por qué? No es que sea esto más que otros, no. Todos son puntos muy importantes porque cada uno se define de distinta manera y tengo que saberlo, tenemos que saberlo, ¿ya? Entonces, vamos a dividir también esta parte en dos grupos, uno que es formal y otro que es informal, ¿ya? ¿Por qué se dice que la conversación, un diálogo, puede ser de tipo formal o de tipo informal? ¿O cuándo es formal y cuándo es informal? Es formal cuando el sujeto cuando el sujeto o las personas
estamos nosotros sujetos a normas, a orden y papeles establecidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene que dar un discurso sobre un determinado tema? Así que se va a tener que preparar de acuerdo al tema, no va a poder hablar de otras cosas, se va a tener que dirigir con términos técnicos, con palabras selectas, con palabras muy modestas, tiene que explicar de la mejor manera posible, va a seguir un orden establecido, ¿sí? A eso le vamos a llamarle formal. ¿De acuerdo? Mientras que lo informal es todo lo contrario. Es una conversación espontánea, más natural, del momento. Aquí en lo informal, pues podemos decir una conversación en la casa, cuando de repente estamos como en un compromiso familiar, de repente estamos en una cena común y corriente, o de repente estamos en el desayuno o viendo una película, qué sé yo, ¿no? Entonces va a ser una comunicación espontánea, más natural, sale de inmediato, sin planificarlo, en otras palabras. Mientras que lo formal, tú debiste planificarlo, ¿sí? Así que, ¿cuál es el propósito de estos 4 puntos? ¿Cuál es? Particularmente el propósito de la comunicación. El comunicar implica una intención comunicativa, que puede ser informar, puede ser entretener, puede ser persuadir y puede ser actuar. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de la comunicación, la intención. Entonces, primero dice, 1, informar, la función representativa. El que usted quiera informar, ese va a ser su motivo. Por decirlo así, mi objetivo de esta noche, mi propósito de esta noche, el de haber creado el Zoom, enviarles el link para que ustedes puedan ingresar a la reunión y demás aspectos. Mi principal objetivo mío es compartir conocimientos con ustedes. Ese es mi principal objetivo, el de informarles sobre ciertos temas de especialidad. Así que a eso también le vamos a llamar como función representativa. ¿De acuerdo? Lo otro, entretener. Tipo de comunicación de entretenimiento. ¿Cuál sería? Por ejemplo, vamos a asistir a una actividad virtual, un concierto musical, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación ha sido seleccionado, clasificado con la intención de entretener, alegrar a las personas, distraer, hacer que se relajen un momento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es su propósito, entretener. A esto también le vamos a llamarle como función expresiva. Otro, tenemos, tenemos el propósito de persuasión o de persuadir. El de persuadir definitivamente es que, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta nuevamente el aspecto político que está pasando Perú. Los partidos, ambos partidos están ahorita en este momento tratando de, como quien dice, convencer a las personas, ¿ya? Tratar de convencer a las personas que no se rindan, que luchen, que ellos puedan como defender su voto, que ellos puedan como estar seguros de lo que quieren, etcétera, ¿no? Eso es como persuadir, tratar de convencer a hacer algo a las personas, ¿no? A través de tu mensaje, obviamente. A esto se le va a llamar también función apelativa, ¿ya? Otro. El propósito de la comunicación también, uno de sus propósitos es actuar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería el de actuar? Puede ser una función apelativa directiva. ¿Qué quiere decir esto? Uno, nuevamente retomo con el ejemplo político, ¿ya? Los candidatos están tratando de convencer, así están tratando de convencer a como de lugar para que las personas sí o sí se queden con ellos, ¿no? Que hagan lo que sea para poder
para que la persona, el candidato o la candidata en este caso, pueda ganar o sea ganadora, ¿no? En las elecciones. Entonces, actúa aquí ya la persona, el emisor actúa con ese propósito, con esa intención de automáticamente, no solo siquiera de convencer o de persuadir, es prácticamente ya están como ordenando. ¿Sabes qué? Me vas a hacer esto. Me vas a hacer esto por esto. O tienes que hacer esto por esto. Entonces, esa es una función ya de apelativa, pero directa, directa, ¿ya? Ya no hay de que con rodeitos trato de convencerte, trato de engañarte, ¿no? Ya no. En la 4 ya es actuar, función apelativa más directiva, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Seguro que no van a decir nada. ¿Se van a quedar callados, chicos? Tienen que conversar, tienen que preguntar. Te muestro aquí un esquema en la cual hemos clasificado la comunicación, ¿ya? La comunicación hemos clasificado como la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna, ¿ya? Cumple con ciertos elementos, como por ejemplo, esto de lo interno, esta es una comunicación que se va a llevar a cabo dentro de ya sea de la familia, dentro de ya sea de una organización o dentro de un grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí te he puesto empresa o institución. Esa es la comunicación interna, ¿ya? La comunicación interna. La comunicación no va a salir a más allá, todo se maneja ahí adentro. Por eso tocaba también como ejemplo a la familia. Se clasifican en forma, utilizan también el canal, la forma, el receptor, el sentido y dirección, lo vertical y lo horizontal. Pero veamos, ¿por qué en la clasificación nos ponen la forma? La forma quiere decir el tipo de comunicación interno, qué elementos utiliza para que puedan transmitirse solamente ahí adentro. ¿Qué tipo de comunicaciones utiliza? En este caso va a utilizar la oral, utiliza también lo escrito y mayormente ambos, oral y escrito. Gráfico también se dice, pero más es escrito y oral, ¿ya? Interno. En una municipalidad, por ejemplo, en una municipalidad se trabaja bastante este tipo de comunicación. Los documentos circulan por cada uno de los áreas, se emiten entre un área determinado con otra área determinada con ciertos propósitos, ¿sí? Pero todo es interno, todo está ahí. Ahora, en este tipo de comunicación, de hecho, decía al inicio, ¿no? Los elementos de la comunicación como son elementos, el emisor, el receptor, mensaje, canal, ellos nunca van a estar fuera de ningún tipo de comunicación. Ellos están presentes en todas, en todas. Así que está de más recalcar que también aquí se utiliza el emisor receptor, está de más recalcar eso, ¿ya? Por ejemplo, el canal y el contenido de esta forma. Vamos a ver el formal e informal, ¿no? Entonces, vemos un poco de todo. Retomo nuevamente el ejemplo de la municipalidad. Al momento de circular los documentos por cada uno de las áreas, definitivamente va a haber dos tipos de información. Puede haber contenidos de tipo formal o puede haber contenidos de tipo informal. Hay de todo, ¿ya? Así que el receptor puede ser individual o genérico, ¿ya? Entonces, puede ser un documento emitido para un determinado gerente o para una determinada gerencia, que es muy distinto, ¿eh? Puede ser individual o genérica, ¿ya? ¿Qué más? Indicarles que pueden utilizar un sentido y dirección. De hecho, cuando una persona, por decirlo así, tú quieres solicitar tu partida de nacimiento,
no vas a solicitar en la gerencia de obras. Tú vas a ir a registro civil, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que solicitar tu partida de nacimiento, ¿no? Registros a esa oficina o a ese área. Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta esos detalles. Ahora, puede ser vertical o horizontal ese tipo de información, el interno. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que yo puedo ingresar directamente al determinado área para poder solicitar el documento o si en caso requiera otro tipo de documento, así que yo voy a tener que de repente primero me piden sí o sí acercarme a la jerarquía más alta de esta institución, ¿no? Es como si yo quiero de repente voy a querer tramitar mis documentos de estudios secundarios. Me voy al colegio a tramitar mis estudios, mis certificados de estudios secundarios. No me voy a ir a pedir mi certificado, no voy a solicitar con los maestros, no, ¿verdad? Voy a tener que solicitar directamente al director, porque mi solicitud va a ser dirigido al director. En este caso, ¿cuál de ellos estamos utilizando? ¿Vertical u horizontal? Entonces, a eso se refiere cuando decimos el sentido y la dirección para dónde va dirigido mi comunicación, ¿sí? Y lo externo, ¿cómo es la comunicación externa en este caso? Estamos hablando de la organización al exterior, afuera. Por ejemplo, tenemos una tiendita, una bodeguita y para poderla inaugurar quiero nombrar padrinos. Así que voy a buscar a quién puedo nombrar. Ya sé, voy a nombrarle a tal gerente o a tal ingeniero o a tal doctora, a mi amiga es doctora, voy a nombrarla a ella, ¿no? Entonces nos preparamos un documento y emitimos hacia afuera. Eso ya es afuera, de tu casa para afuera o de la institución para afuera, ¿no? Ahora, los proveedores, dice público en general o apoderados. Los proveedores público en general o apoderados. Como decía, cuando tú quieras como solicitar algo, vas a tener que salir afuera para poder transmitir tu mensaje. En este caso, cuando yo quiera hacer un pedido especial a una persona determinada, ¿no? Entonces, creo que está más que claro la comunicación interna y la externa, ¿sí? Esta es nuestra clasificación minuciosa y detallada de la comunicación, una clasificación eh, totalmente clara. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tipo de comunicación? Ahora, voy a retomar esto de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Aquí, quiero hablar de esto. Me van a ustedes trabajar lo siguiente, jóvenes, ahora mismo, antes de irnos. Quiero que me hagan dos tipos de comunicación, es decir, dos ejemplos para, uno para lo que es el estándar y otro para lo que es el popular. Un ejemplo para el lenguaje de nivel estándar y otro ejemplo para el lenguaje de nivel popular. Sí me dejo entender, ¿verdad? Me lo envías ahora mismo en el chat, por el chat del Zoom, nada más por el chat, envíamelo. Profesora, buenas noches. Disculpe. ¿Sí? Profesora, buenas noches. Disculpe, mi celular está un poquito mal y no puedo escribir. Ya, entonces lo que puedes hacer es hacerlo en tu cuaderno, luego le tomas una fotito y me lo envías al WhatsApp, ¿sí? Ya, profesora. Ok. Gracias.
Felicito a los jóvenes que ya están enviando sus respuestas. Muy bien, Elio. Excelente, Elio. Muy bien. Para el lenguaje culto, 2 ingenieros hablando sobre la tensión que debe tener el arco que genera presión en los zócalos de un puente. Ya. Popular, 2 personas hablando sobre la subida de precio en el mercado y la poca venta de las artesanías en Cusco. Sí, pero yo quería como más que todo el ejemplo, chicos, el ejemplo. ¿Sí me dejo entender, jóvenes? Yo quería el ejemplo. El diálogo, particularmente el diálogo.